Sí, ahí está, gracias. Bueno, tengan contacto con con estos instrumentos, aprendan a manejarlos, lo analicen y sobre todo investiguen sobre él. No solamente la lectura, van a ver las distintas este, estructuras que tiene el convenio, la convención, perdón, sobre todo aquí las normas generales, no sé si llegaron hasta ahí, porque no hace tanto al fondo de la cuestión sobre la restitución, sino más bien a un problema de vigencia del convenio en los distintos países ratificantes. No sé si entraron a la página, creo que yo les dejé el link para que entren a la página y puedan eh, naufragar ¿Doctor? un poquito sin sentido. Sí, esa es la convención, Alfredo. Pero en la página ustedes todavía pueden hacerlo, entrar a naufragar ahí naufragar digo porque ir sin un camino fijo, viendo y aprendiendo un poquito sobre, sobre la convención de la Haya que tiene unos cuantos instrumentos suscriptos ya, ¿no? Pero bueno, ¿qué les pareció la convención? ¿Qué les pareció el caso? ¿Qué dificultades tuvieron? Es bastante completo, doctor. Si tenemos en cuenta que a partir del 2642 del código nuestro este, se sustenta, digamos, todo esto, este, es bastante completo todo. Yo creo que si se quiere, se están completadas todas las situaciones. Parece que no quedó nada al azar, al menos. Sí, en realidad, Alfredo, lo interesante esta protección es la manera en que analiza y que trabaja con la colaboración internacional. Bueno, Ustedes ven, se, se articula sobre las distintas autoridades centrales para tratar de buscar una solución más favorable a los intereses del las niño, a la niñas. protección del niño, sin perder el núcleo familiar, todo lo que hace a la restitución pacífica, voluntaria, que es la inclinación. No sé si entraron también, uh, deberían haberlo hecho para responder algunas preguntas a la página del Ministerio de Relaciones Exteriores para ver el mecanismo de aplicación de esta convención, cómo está orientado, porque acá no define una cuestión de fondo. En realidad ustedes imagínense lo que podría ser una restitución si nosotros quitamos este instrumento. Que de hecho, con los países no ratificantes y en la medida que no haya otra, otra convención, otro tratado de este estilo, para hacer una restitución internacional, el trabajo, si no es en conjunto, si no está coordinado, perdón, entre las distintas autoridades, se hace muy engorroso, entran en costos, en dilaciones innecesarias, en muchos casos hasta infructuosa, porque imagínense que tienen que plantear en la Argentina, por ejemplo, un juez argentino, trabajar sobre la restitución de un niño que se supone tiene su residencia habitual acá, pero cuando se tiene una sentencia, si no tenemos la colaboración del otro Estado para hacer cumplir esa sentencia, para reconocer esa sentencia, tenemos que hacer todos los trámites del derecho internacional privado clásico, por así decirlo, o tradicional. Eh, el resultado, más que incierto, es por cierto y desfavorable, ¿sí? Por las demoras Por la duración, por la no por la solo por la, duración, claro, no solo por la duración, es el caso que yo les me comentaba. refiero, me refiero a que el que queda perjudicado es el chico, porque pasa el tiempo y esa relación que podía haber existido se rompe. Exactamente, se traslada el núcleo, el centro de vida del menor, se traslada a ese lugar, ese ámbito de seguridad. Pasan 10 años, 15 años de proceso para tener una, por eso le decía yo, más que incierto, es un resultado
cierto y desfavorable a la hora de producir. Entonces estos instrumentos trabajan de esa manera, de una colaboración. Si yo quiero hacer una restitución, Hay quiero algunos hacer autores que dicen el arraigo familiar, cultural, el idioma también dicen. son aspectos que se protegen, sí, por supuesto, el tener contacto, el estar rodeado de tu círculo familiar. En algunos casos es también hasta aquellos menores que ya tienen edad escolar, el lugar donde se desarrollan el cierto sistema educativo, el idioma, el lugar donde juegan, porque también hay que tener en cuenta el esparcimiento, todo eso es la protección. Si usted tiene que hacer una restitución sin este mecanismo, tarde o temprano tendrán que ejecutar la sentencia, y ejecutar es tarde o temprano, si no hay voluntad de regresar, si no se hace una restitución voluntaria, tendrán que usar las fuerzas la fuerza pública para hacerlo otra vez, porque requiere sí o sí la jurisdicción del juez extranjero. Y en algunos casos nos vamos a topar con una jurisdicción estrictamente excluyente, donde ni siquiera podemos, pues, en este caso, habría que analizar primero, si sacamos el convenio, la convención internacional, si sacamos este tratado, habría que analizar antes de desplegar todo el proceso judicial en la Argentina, si en Suecia, tenemos, chicos, un pueblo en Suecia, si en Suecia toleran nuestra jurisdicción para luego considerarla competente en materia de protección de menores. Protección, digo, por si la utilización de la tutela, la custodia, buscar esos institutos, ¿no? Para luego iniciar y hacer reconocer la sentencia en el pueblito sueco, para que luego la hagan cumplir, ¿sí? Eso es lo que facilita este tratado. No es solamente la comunicación, sino también que simplifica en alguna medida el proceso y pone otras herramientas a disposición de las partes para no tener que recurrir a esta instancia quizás tan, la pongo agresiva entre comillas, ¿sí? Pero tan invasiva. Cruda, tan cruda. Invasiva porque tiene que intervenir necesariamente la justicia, ¿sí? Pero bueno, ¿qué pudieron leer de la convención? Respecto, por ejemplo, a la primera pregunta, ¿existe fuente normativa aplicable al caso de restitución de menores? Para este caso existe la normativa, sí, ya hablamos de la convención. ¿Pero por qué? Alguien que se anime. ¿Cómo? ¿Por qué, doctor? ¿Puede reformular la pregunta, por favor? ¿Por qué es aplicable esta convención? ¿Por qué no otra? ¿Por qué no el derecho de fondo? La Argentina lo ratificó, dice Mayra, muy bien, pero solamente en el caso de la Argentina. Y porque los estados están, digamos, los estados partes del convenio tienen la obligación de allanar las situaciones para que sean los más expeditos, si se quieren, los trámites, y recurrir siempre a la parte voluntaria de la solución antes de judicializar, si se quiere, el tema. Porque es el convenio trata la cuestión de fondo, profe, y la Argentina forma parte de ese convenio. Estaba contratado. Claro, ahí Mayra también dijo, lo ratificó, y no sé quién está hablando ahora también, es la cuestión de fondo. La Argentina lo ratificó, pero además Suecia lo ratificó. Además, Bélgica, creo que entran por Bélgica, lo ratificó, si tienen la necesidad de recurrir a las autoridades belgas. Belgicana, dijo Jelinek. Y Dinamarca también lo ratificó. ¿Sí? Sí. Entonces, todos los países que quizás por ahí se requiera alguna intervención o algún auxilio o colaboración, han ratificado. Esto ustedes pueden tener acceso. Si no hubiera ratificado Dinamarca, el trámite hubiera sido otro.
Otra historia. Claro, había sido otra historia. Entonces fue bien Mayra cuando aclara que pasa por un tema de ratificación y de vigencia del tratado, ¿sí? Lógicamente, como vos decías, Alfredo, sí, hay algunas instancias que agotar, quizás de restitución voluntaria o de herramientas alternativas para solucionar conflictos, pero para el caso sí también está considerado la restitución judicial, ¿sí? Sí. La segunda pregunta quizás es un poco engañosa, sobre la jurisdicción, cómo sería el trámite, cómo entendieron, porque acá tienen que leer, no sé si únicamente el convenio, la convención. No surge expresamente en ningún artículo, no surge expresamente del Código Civil y Comercial, sino que hay que interpretar la manera en que opera este convenio y es el kit por ahí de la cuestión. No, incluso, Esta pregunta, dice usted, doctor. Liliana, la Convención de la Haya, sí hay muchas convenciones. Esta en particular sobre aspectos restitución. relacionados a la sustracción internacional de menores fue de 1980. La ratificó, no sé si pudieron ingresar en los países ratificantes, la ratificó Argentina en 1991, entró en vigencia a los 3 meses, en junio de 1991, Suecia en 1989, Dinamarca en 1991 también, y Bélgica en 1999. Están todas las ratificaciones. Yo le decía, de hecho, si pudieron naufragar, navegar en esa página, van a ver que este año Argentina hizo una declaración respecto de la pretensión que también hace este año Gran Bretaña para incorporar a la aplicación de los tratados a los territorios de las Islas Malvinas. Y entonces Argentina hace una declaración considerando que una cuestión de soberanía, ¿no? El que tiene la soberanía sobre esos estados para definir la aplicación de los tratados es Argentina y no Gran Bretaña. Por eso les preguntaba yo si fueron entrando a ver qué países ratificaron, cuáles fueron las reservas, porque también se pueden hacer reservas, declaraciones, manifestaciones, aclaraciones y otras cosas. Ahí me fui de tema de todas maneras porque volví a la primera pregunta. La pregunta era si tenía jurisdicción. Me preguntaba por la jurisdicción. Y según el convenio de la Haya, dice que la cuestión de fondo tiene que establecerse en el lugar donde tiene residencia. Creo que entendí así, no sé si entendí mal. ¿Cómo, perdón, Gonzalo? La Haya dice que, por ejemplo, en el caso de los menores, donde se tiene la residencia habitual, creo que leí, no sé si me estoy equivocando, va a tener la jurisdicción, digamos. Yo entendí, profe, de que puede presentar la denuncia en cualquiera de los estados que forme parte. Por ejemplo, puede ir a Dinamarca y presentar la denuncia ahí, sin que tenga el domicilio habitual en ese país. Claro, por ahí Marcelo está más encaminado al trámite de la restitución. La protección, como dice Mayra y como dice Gonzalo, están sí relacionados a la residencia habitual. Ahí vamos a encontrar muchos aspectos del fondo, pero no hay un juez competente en este aspecto y de hecho el juez no va a resolver sobre la restitución en sí. En la residencia habitual quizás se traten o tengan competencia para resolver aquellos institutos de protección, llámese tutela, curatela, patronato, cualquier instituto que proteja los intereses de custodia y hasta de visita del menor, pero acá estamos hablando estrictamente de la restitución. De hecho, si hay algún juez competente para la restitución, el proceso va a entender la convención que se debe desarrollarse ante los jueces del Estado que debe hacer la restitución, del Estado requerido o del Estado exhortado. ¿Sí?
Lo que hace la convención es poner en cabeza de la autoridad central, la que va a ser designada por cada estado, la competencia para tramitar las solicitudes de restitución, ¿sí? O para facilitar al requirente las solicitudes de restitución. ¿Qué ocurre con el juez argentino en este caso? El juez argentino, primero que tiene una actuación previa en lo que hace al régimen de custodia y de contacto del niño, porque estaban separados los padres, tenían su residencia en Neuquén, y puede emitir, si se quiere, la orden a la autoridad central para que la autoridad central se comunique con las autoridades centrales y permitan la iniciación del proceso de ser necesario. ¿Sí? ¿Pudieron entrar a la página del Ministerio de Relaciones Exteriores donde está nuestra autoridad central? Sí, profe. ¿Sí? ¿Quién es la autoridad central encargada del cumplimiento del convenio? Acá. Bueno, en los términos del artículo 6, ¿no? Tenemos dos fases, profe. Sí. Doctor. Tenemos una Sí. fase voluntaria, que es extrajudicial, donde la autoridad central se comunica. Acá en Argentina depende del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Y es la Dirección de Asistencia Jurídica. Jurídica, internacional. Sí. Exactamente. Ahí está. Esa es la autoridad de aplicación. Hay un micrófono que me está... No sé si es el mío. Y bueno, existen dos fases. Primero es una etapa voluntaria extrajudicial, donde hacen una nota de restitución, y después recién se pasa a la fase judicial para hacer la apertura del proceso, del Claro, procedimiento judicial. buscan de alguna manera una restitución pacífica, voluntaria y pacífica, que junto con las padres ponen a disposición de las partes mecanismos, como le decía yo, buscar soluciones alternativas, mediaciones, conciliaciones. En este caso estamos ante una situación de una instancia muy larga, muchas fronteras que atravesar, ¿no? Pero supónganse que la situación sea un poco más corta, o sea, entre países limítrofes, ciudades limítrofes, quizás haya otras soluciones que no sean necesariamente la restitución. Creo que esto le decía, promover un régimen amplio de visita, promover o permitir el viaje de los menores constante para tratar de mantener ese contacto fluido, ¿sí? Pero, como dice Cintia, hay estas dos instancias. Una vez que se agota la instancia conciliatoria o extrajudicial, si se quiere, los trámites de restitución se empiezan, fíjense que los términos del artículo 1642, que lo citaba creo que Alfredo hoy, o Gonzalo, no recuerdo quién, dice el juez que tiene que hacer la restitución, el que se toma conocimiento de una situación de sustracción o traslado ilícito, ilegítimo, ¿sí? Tiene que auspiciar todos los medios para una restitución pacífica o que genere menos daño posible al menor. Quiere decir que el juez que recibe la orden, es decir, el juez, en este caso será el juez de Dinamarca el que tenga esa competencia. ¿Se entiende? No obstante, el juez argentino no está desentendido de todo el conflicto. El juez argentino puede tratar sobre el fondo y puede colaborar con la documentación o acreditando los extremos necesarios para que se den las circunstancias fácticas que describe el tratado. Por ejemplo, que acreditar la residencia habitual del menor, acreditar la oposición del padre al traslado a los chicos, acreditar que el traslado fue ilegítimo, ¿sí? Puede acreditar esa documentación, puede pedir la colaboración a la autoridad central, que es esta dirección que hacía referencia a Cintia, la Dirección General de Asistencia Jurídica, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y esa es la intervención que va a tener el juez argentino.
Pero en lo que respecta a la jurisdicción o a la competencia para entender la restitución, es el juez de Dinamarca el que va a tener, en el caso de que se llegue a esa instancia, el deber de entender y resolver sobre la restitución. No así sobre la cuestión de fondo. ¿Entiende esto? Sí. De hecho, yo anoté acá un artículo, el artículo 29 de la Convención, no sé si leyeron. ¿Leyeron? ¿Le leo, doctor? Lee, por favor. El presente convenio no excluirá que cualquier persona, institución u organismo que pretenda que ha habido una violación del derecho de custodia o del derecho de visita en el sentido previsto en los artículos 3 o 21, reclame directamente ante las autoridades judiciales o administrativas de un Estado contratante, conforme o no a las disposiciones del presente convenio. Sí. No es el artículo 29, el artículo 29 hace referencia, perdón, hay una remisión al convenio de 1961 sobre competencia de autoridades de aplicación en materia de protección de menores. Estoy recordando el artículo, lo anoté mal evidentemente. Ahora no. Me sale un cartelito acá en el Zoom. Bien. Perdón. Bueno, es decir, hay una convención, anoté mal el artículo, pero sobre una convención sobre competencia de autoridades y ley aplicable en materia de protección de menores. ¿No será el 34, doctor? ¿Cómo? El 34, fíjese. El 34 puede ser, sí. Dice, el presente convenio tendrá prioridad en las materias incluidas en su ámbito de aplicación sobre el convenio del 5 de octubre de 1961 sobre competencia de las autoridades y ley aplicable en materia de protección de menores entre los estados parte en ambos convenios. Por lo demás, el presente convenio... ¿Sí? ¿Y leyeron? Hable. Te escucho por ahí muy bajo, Alfredo. ¿Leyeron ese convenio? ¿Sí? Las medidas que adopten, dice el artículo 7, las autoridades competentes en virtud de los artículos precedentes de este convenio serán reconocidas ante los estados contratantes. Sin embargo, si esas medidas llevaren consigo actos de ejecución en un estado, acto de ejecución es la restitución, perdón, en un estado distinto de aquel en que se adoptaran, el reconocimiento y ejecución de las mismas se regularán por el derecho interno del estado donde se solicite la ejecución o por los convenios internacionales. ¿Y esto quiere decir? Que en caso de que recurramos a la competencia, como decía Mayra más temprano, de la residencia habitual del niño, esa sentencia tiene que ser reconocida y ejecutada en conformidad con el derecho interno del derecho danés. En Dinamarca terminaron los chicos, no, con el derecho sueco. ¿Sí? Esto significa un doble procedimiento, para el caso de que nosotros no recurramos a la autoridad central. ¿Qué pasa? La autoridad central de Argentina, la dirección argentina tiene que emitir la solicitud a la autoridad central en Suecia. Este es el procedimiento. Emitir la solicitud a la autoridad central en Suecia. La autoridad central en Suecia tiene que comunicar a la otra parte, tratar de ponerlos en contacto. De no haber una solución pacífica, voluntaria del conflicto, entonces la autoridad central tiene que autorizar, no es autorizar, sino que tiene que permitir o facilitar el acceso a un proceso judicial para que se resuelva este conflicto. ¿Sí? Facilitar es, acá en la Argentina le ponen, por ejemplo, un abogado si hace falta, ¿sí? El trámite tiene que ser el más expedito posible y respetar las normas de la convención, tiene que darle, si se quiere, los tiempos. Vieron que la convención le da, si mal no recuerdo, 6 semanas
para que se expida sobre el traslado. En caso de que haya un silencio, tiene que explicar por qué el silencio, por qué no lo contesta. Bueno, eso tiene que respetarse previo a haber agotado la instancia de conciliación. El trámite judicial se va a desarrollar en Suecia, ¿sí? En principio. Si el trámite judicial se desarrolla en Argentina, primero que hay que garantizar, seguramente, normalmente garantizar el derecho de defensa de la madre en Suecia. Y una vez que terminamos, desarrollamos todo el proceso de restitución en la residencia habitual, esa sentencia, no está mal la respuesta de considerar la jurisdicción por la residencia habitual, porque se supone que es el que da la protección del niño, y además, previamente, fue este juez, el juez argentino, el que atendió o tomó conocimiento de en el régimen de visita y custodia, ¿sí? Entonces se podría entender la competencia extensiva, pero el trámite sería más engorroso. Una vez agotado esto, hay que reconocer y ejecutar la sentencia en Suecia. Esto puede generar mayores dificultades, ¿sí? ¿Se entendió esto? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Por eso le decía Pero doctor, pero se tiene que tener en cuenta la residencia habitual del menor. Sí, para la protección de la cuestión de fondo. No se desatiende la residencia habitual en ningún momento. De hecho, la residencia habitual es el punto de partida para determinar si hubo o no hubo ese traslado ilícito, si se alteran o se afectan o no los derechos tutelados por la Convención. El problema no es si se considera o no la residencia habitual, el problema es cómo hacemos que el trámite sea más rápido. No está mal ir al juez de la residencia habitual a pedirle la restitución. El problema es que si desarrollamos ese trámite, nosotros estamos duplicando la tarea, cuando la Convención lo que tiene herramientas suficientes para evitar esta duplicación de la tarea. ¿Entiendes? Por eso estas clases de convenciones es más expedita, porque estoy pensando que, como dijo mi compañero Alfredo, si esto se aplica, ¿no es cierto?, en la legislación de fondo, se judicializa, eso se puede tener en cuenta la querencia del menor, aquel que haya perdido toda, ¿cómo le puedo decir?, todo arraigo al origen de su nacimiento, cultura, y está aquerenciado en el nuevo, Claro. en su nuevo habitué afectivo. ¿Me Claro, entiende lo que le de quiero hecho contar? es así, eso también está previsto en la Convención cuando explica el plazo del año para iniciar las acciones. También explica si tiene un nuevo radio, si se acredita al extremo de que el niño, el menor, tiene un nuevo centro de vida, se trasladó también el centro de vida, entonces el juez tiene que considerar estas situaciones, ¿no? Pero lo que voy es para que entiendan lo que respecta a la competencia y la posibilidad de cómo trabaja la convención, más que contener normas propias de derecho. A ver, esto para volver un poquito a la parte general, ¿no? No contiene normas propias del derecho internacional privado, la norma indirecta a la que nosotros estamos acostumbrados, ¿sí? Contiene más bien normas directas y son de colaboración y asistencia internacional. ¿Se entiende? Este es otro aspecto del derecho internacional. No pone en tela de juicio cuál es el juez competente. En ningún momento dice juez competente fulano o tal. O el juez de la residencia habitual, o el juez del lugar donde se encuentra el niño, o el juez de... Nunca no utiliza, en algunos casos sí, algunos cosas sí, pero no utiliza la norma de conflicto como guía. No utiliza una norma indirecta, utiliza una norma directa. Y en esa norma directa, en realidad, lo que propone, más que resolver un conflicto legislativo o jurisdiccional, que es el que va dirigido a la pregunta, lo que propone es un conflicto directo
conflicto relacionado a la colaboración y a la asistencia internacional. ¿Se entiende? Ese es el instrumento que busca proteger los intereses del niño a través de brindar un operativo, un procedimiento ágil, pacífico, que busque intervenir de la menor manera posible en el niño, en el ámbito de protección del niño para resolver de manera más rápida el conflicto. ¿Sí? Más rápida y insisto, más pacífica. No así como si se tratara de una cuestión, no sé, civil, comercial, restándole la importancia que eso significa, y decir, bueno, esto es competente el juez argentino, es competente el juez danés o es competente el juez sueco, porque en realidad, si hace eso, es como que el legislador se desentendiera de la verdadera problemática que trae acarreado el traslado de menores, y dice, bueno, que lo resuelva cada estado, que lo resuelva el estado que tenga la conexión más estrecha, ¿no? En este caso, los productores de la norma consideraron la necesidad de promover procedimientos de colaboración y no un procedimiento de resolución de conflicto legislativo o jurisdiccional, que es un poquito lo que nosotros vamos agregando al derecho internacional privado como ciencia, como materia, no solamente decir es competente el juez X y es aplicable el derecho Y. ¿Sí? Así es. ¿Entendieron eso? Porque esto Estamos es... hablando de la aplicación analógica, doctor. ¿Cómo En analógica? ¿eh? ¿Cómo analógica? ¿A qué te referís? El artículo 2642, en el punto 2 del análisis de la normativa, dice la aplicación analógica de los principios contenidos en tales convenios en aquellos casos que fuera de su ámbito de validez. Es decir, en estos supuestos los jueces argentinos deberán tener en cuenta principalmente los requisitos y excepciones previstos en los Para marcos eso, convencionales. eso es para los casos en que no exista una convención. ¿Sí? Como te digo, la Exacto. restitución, fíjense que el capítulo de restitución en Derecho Internacional Privado no contiene normas de conflicto, tiene normas directas que dicen buscan una solución acorde, unificada, ¿sí? No ponen en tela de juicio cuestiones de competencia, sino tratan de armonizar y agilizar las normas que protejan los intereses. Después dice, parte, la convención, toda la cuestión de fondo ya tiene su juez competente, pero en principio estas son las autoridades. ¿Sí? Cintia, pero no sé si fue la única que entró a la página del Ministerio de Relaciones Exteriores para poder ver el trámite, ¿o no? Dice que Se cortó tu micrófono, Alfredo. el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene una oficina y una página web donde se puede obtener la información y el asesoramiento necesario. Así es. Por eso les decía yo si navegaron por las páginas. Bueno, vamos a la otra pregunta. ¿Pero entendieron el mecanismo, el funcionamiento? Porque nada tiene que ver la cuestión de fondo con la restitución. Sí tiene que ver, pero en este caso lo separa. La cuestión de fondo será tratada así por el juez competente correspondiente. ¿Está protegido algún...? Sí. También ella en la página decía que por un decreto, el 891/95, el Estado prevé un subsidio y una asistencia económica para aquellas personas que inician este tipo de trámites, por si tienen que viajar al exterior o incluso para el retorno de los niños. Sí. O hasta para pagar la asistencia si hace falta. Sí, la asistencia una jurídica. Asistencia letrada. Sí. Sí, eso está por ahí quizás más considerando desde la última pregunta sobre los gastos, pero también sí. Ahí está todo. Así es. ¿Tiene la protección entonces? ¿Está protegido de algún modo el señor no sé qué, coreano, argentino, perdón, pero... Sí. ¿Sí? ¿Qué protección tiene?
Sí, Creo que doctor, tiene la protección que le da el convenio porque más allá de que él no tenga la tenencia efectiva del menor, tenía establecido un régimen de visitas, que es el que se ve perjudicado con el traslado del menor. y Y quiera o no, hoy la concepción de la custodia también ha cambiado, ¿no es cierto? Nosotros hoy hablamos quizá de responsabilidad parental y el ejercicio. En el ejercicio de la responsabilidad parental también se ven afectados algunos de sus derechos y también sus obligaciones. Entonces, no solamente el régimen de visita, sino también la custodia, lo que se propone como derechos en la custodia. Artículo 3 y artículo 5 de la Convención. de la convención. Están definidos cuáles son. Y también hay un capítulo dedicado al régimen de visitas. ¿Sí? ¿Cuáles son las medidas o recursos que tiene para, para tutelar su derecho? ¿Qué puede hacer? ¿Es el pedido de localización y restitución internacional? Sí. Pero también hay otras medidas, pues, en el trámite. Una cosa, yo presento un papelito y no me desentienda para que vuelva. ¿Sí? Pasa el tiempo, como decía Alfredo, y también decía vos, Gladys, con el tiempo esto se va grabando, la situación para el menor o el contacto. Pues, durante todo este tiempo también, si tenemos que defender el régimen de visita, también hay que promover el contacto entre el padre o entre el vínculo paterno filial. Padre, madre, que fuera que ha perdido ese contacto, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas? Sí, decís vos, la localización, la ubicación del chico, la información, ¿sí? Requerir la información, auspiciar los medios para que durante el proceso haya un contacto fluido, eh, buscar una solución pacífica, armónica, voluntaria del conflicto mediante instrumentos como la conciliación, la mediación, ¿sí? Requerir asistencia técnica. No solamente es hacer el pedido al organismo central y que esto se encargue de todo, sino ante la necesidad de que haya un abogado. Por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores pone a disposición al defensor oficial para el caso de que un extranjero quiera tramitar la restitución en la Argentina. ¿Sí? No necesariamente tiene que estar, esos gastos, van a ver más adelante, no necesariamente tienen que estar sufragados por el Estado, el gasto de asesoría, el gasto de asistencia técnica, pero sí tiene que haber alguna especie de acceso a estos abogados, el abogado para que lo asesore. ¿Sí? Tiene que haber una comunicación, comunicar a la oposición para que no hay unas medidas que se adoptan para que los menores no adquieran residencia, no adquieran nacionalidad, no adquieran una sede, entre comillas, en el nuevo Estado. ¿Sí? Pensé que el Estado solicita a la autoridad central para que no le dé las visas. Sí, pero no es que no le dé las visas para frenarlo, sino para evitar de que los niños adquieran este nuevo centro de vida. Y el artículo 12 dispone también la restitución inmediata del menor en caso de que se acrediten los primeros extremos, que es residencia habitual y traslado ilícito. Siempre y cuando la petición se haya hecho dentro del año de haberse producido el traslado y acreditando estos extremos, se puede pedir la restitución inmediata, de conformidad al artículo 12. ¿Sí? Al traslado. Se puede plantearse ante el juez exhortado o ante el exhortante, si corresponde al padre o a la madre, el derecho de tenencia o guarda de las visitas del menor, que después tiene jurisdicción internacional para entender el derecho de guardia o visitas. Entonces, esto ya lo hablábamos, ¿no? Me fue el chat.
¿Puede el juez que está entendiendo la restitución resolver sobre la cuestión de fondo, sobre las visitas? ¿Puede expedirse? No, me dice Cintia por la cámara, que lo poco que veo. Doctor, ¿puede resolver el juez una vez que, por ejemplo, en este caso en Suecia, si decide que el menor vuelva, puede resolver recién ahí sobre la cuestión de fondo, sobre la custodia? Y si no, va a tener que resolver el juez, si el menor vuelve, si él vuelve, resuelve el juez de aquí. Y Claro, si no vuelve, el juez competente ahí sí es el de la residencia habitual. Acá estamos hablando solamente de la restitución. El estudio, el conocimiento que toma el juez es solamente por la restitución. ¿Sí? Es decir, si hubo o no hubo un traslado ilícito y cuáles son los mecanismos para que el menor vuelva de la mejor manera posible. Si es que tiene que volver o si se tiene que rechazar. Una vez que se agota esa vía, sí, la cuestión de fondo tiene que ser resuelta por el juez de su residencia habitual. Artículo 16 de la Convención, ¿sí? Y 17, artículo 16 y 17, ¿puede ser? sí. También, doctor, el padre había presentado una demanda penal Sí. que en realidad no sería difícil que prospere, incluso él lo dice en la nota, porque por sustracción de menores. En realidad, la demanda que podría haber intentado sería la de interrupción del vínculo, la de interrupción del vínculo que le hace o sea, la que puede entablarle a la madre. Impedimento de contacto. Impedimento del contacto, sí, disculpe, doctor, sí. Sí, pues. Pero no, sustracción de menores creo que no prosperaría, porque es la mamá. Y te digo que el impedimento de menores tampoco. Ah. Claro, la sustracción, por eso la convención habla de aspectos civiles de la sustracción internacional, porque no estamos hablando acá de trata de menores, no estamos hablando de tráfico de menores, sino que estamos hablando de una cuestión familiar, una cuestión interna que por ahí se excede en la penal. Lo mismo ocurre con el impedimento de contacto. El impedimento de contacto es un concepto que por ahí no es tan rígido, no está tan establecido qué es impedimento de contacto, cuando el padre tenía contacto telefónico, que no hay un impedimento de contacto. Por eso dicen, no quiero ir por la parte penal, sino más bien por la cuestión civil. Sí hay algunos criterios para establecer los impedimentos de contacto. De todas maneras, y esto es un párrafo aparte, no conozco a nadie preso por impedimento de contacto, ni a nadie preso por falta de prestación alimentaria. Son dos delitos dentro del ámbito familiar. Pero el artículo 16 y 17 sí establecen sobre, perdón, vuelvo a la pregunta anterior, sobre la competencia para resolver el fondo, para resolver las cuestiones de custodia y las cuestiones de visita. Ahí sí, el juez competente es el de la residencia habitual del menor. ¿Pueden las autoridades centrales del país donde se encuentran los chicos, o el chico en este caso, perdón, oponerse a la restitución y en qué casos? Artículo 13 está determinado cuáles son los casos. ¿Sí? ¿Quién puede leer? Artículo 13. Sí. No obstante lo dispuesto en el artículo precedente, Que es el la del autoridad año. judicial, Aclaro que el artículo precedente, el artículo 12, que prevé que si el pedido de solicitud se requiere dentro del año de haberse realizado el traslado, se puede solicitar la restitución inmediata. No obstante, ¿sí? ¿Sí? No obstante, lo dispuesto en el artículo precedente, al que hacía referencia usted, la autoridad judicial o administrativa del Estado requerido no está obligada a ordenar la restitución del menor si la persona, institución u organismo que se opone a su restitución demuestra que a. La persona, institución u organismo que se hubiera hecho cargo de la persona del menor no ejercía de modo efectivo el derecho de custodia en el momento en que fue trasladado o retenido, o había consentido o posteriormente aceptado
el traslado o retención. O B, existe un grave riesgo de que la restitución del menor lo exponga a un peligro grave físico o psíquico, o que de cualquier otra manera ponga al menor en una situación intolerable. La autoridad judicial o administrativa podrá asimismo negarse a ordenar la restitución del menor si comprueba que el propio menor se opone a la restitución, cuando el menor haya alcanzado una edad y un grado de madurez en que resulte apropiado tener en cuenta sus opiniones. Al examinar las circunstancias a que hace referencia en el presente artículo, las autoridades judiciales y administrativas tendrán en cuenta la información que sobre la situación social del menor proporcione la autoridad central u autoridad competente del lugar de residencia habitual del menor. A ver, no es sencillo. Sí. En ese caso, en esa pregunta, ¿no es cierto?, en la 6, ahí dice sí que se podía negar en el caso de extremos excepcionales en relación a la violencia, peligro para el menor, ya que debe prevalecer, ¿no es cierto?, el interés superior del niño. En estos casos, ¿la madre debe demostrar eso o...? Por supuesto. No. Sí, no, por supuesto. Son dos extremos. Es un juicio de conocimiento que se tiene que desarrollar. Es un juicio donde el padre tiene que acreditar la residencia, el padre en este caso, ¿no? Tiene que acreditar la residencia habitual y el traslado, que no fue consentido, y por otro lado la madre tiene que va a acreditar estos extremos, no solamente los tiene que probar, sino también tiene que, no solamente tiene que desacreditar lo que dice el padre, sino que tiene que además acreditar estas circunstancias y acreditar de que el niño se encuentra en condiciones socioeconómicas aceptables y que pondera su bienestar. Tiene que probarlo, ¿sí? Y la última pregunta, pues me salteo lo de la incidencia, el artículo 12 establece un plazo de 1 año, pero el plazo del año es para que no se modifique el centro de vida de manera presunta. Una vez que ocurre el año, una vez que se deja o pierde la acción de restitución, sino que se puede acreditar de que el niño tiene un nuevo centro de vida. En ese caso, sí, el juez tiene que evaluar, de nuevo, porque no es una cuestión de blanco o negro, acá tiene que después evaluar la situación socioeconómica del niño y decir, sí, el centro de vida estaba mejor en Argentina, no, el centro de vida está mejor en Suecia. ¿Sí? Esto depende de muchas cosas, no solamente de que tenga un paisaje más lindo, también depende del trabajo que tengan los padres, la posibilidad de la vida que le pueden dar al niño. Si el chico ya está en edad escolar, que tiene hace un año que inició el sistema educativo sueco, no es lo mismo que haber empezado el sistema educativo en Argentina, que son circunstancias que tiene que evaluarlo el juez una vez que transcurre el año. Mientras no transcurre el año, sí procede de manera inmediata y sin discutir el traslado del centro de vida del menor al nuevo estado. ¿Sí? Y el último, por los gastos. ¿Sí? Cintia hacía una aclaración sobre un subsidio que dispone el gobierno argentino a los efectos de sufragar algunos gastos para aquella persona que tenga algunas dificultades, para acudir a alguna audiencia o para pedir la restitución, para pagar los gastos que significa el traslado de restitución del niño, en caso de requerir una asistencia letrada y que el otro estado contratante no prevea, como prevé el argentino, un defensor oficial. ¿Sí? Acá hay que distinguir dos gastos. Un gasto es el de la solicitud y el trámite de restitución que se hace por intermedio de las autoridades dispuestas para la aplicación del convenio. Es gratuito, no se puede pedir ninguna garantía, no se puede pedir ningún depósito y ningún gasto. Esto es gratis. Y ahora, para el hipotético caso de tener que recurrir o gastar plata en un juicio, en un proceso judicial,
esos gastos sí se distribuyen de conformidad a las costas, cómo se resuelve en el derecho procesal interno. ¿Sí? Depende del proceso, lo pueden pagar en conjunto, se pueden distribuir en alguna proporción, o, como ocurre en la Argentina, las costas las afronta el vencido, aquel que haya realizado, al acreditarse esta situación, el traslado ilícito. Nosotros preveemos la figura del defensor oficial, ¿sí? Que cobra un sueldo del Estado para no recurrir a los honorarios profesionales. Y por otro lado, los gastos de restitución, que es el avión, el colectivo, lo que fuere, para que el chico vuelva sano y salvo a su casa. ¿Sí? En principio, lógicamente, el interesado es el que va a abonar estos gastos de restitución, pero que también puede ser condenado en costas. ¿Ah? Condenado en costas quiere decir que yo pago el avión para que vuelva, pero puedo repetir lo pagado de aquel que haya generado este tipo de gastos. Aquel que haya tenido la culpa en la generación de este tipo de gastos. ¿Sí? Sí, porque yo lo había leído también que a veces estos gastos los tiene que cubrir el peticionante. Yo de una dije, no, la parte vencida es la que tiene que pagar la costa. No, pero en Después principio, viendo, dice que a veces en hipotéticos casos o en casos es muy relativo eso, porque a veces paga el peticionante. siempre paga el peticionante. Después ¿Cómo, repite. doctor? No lo escucho. Siempre paga el peticionante, después repite, sobre todo en estos casos. ¿Por qué digo paga el peticionante? En todos los juicios paga el peticionante. Porque el peticionante es el que está más urgido que el problema se resuelva. Imagínense que ordena la restitución, bueno, tiene que volver Juan de Suecia a la Argentina, tiene que volver en avión, bueno, que vuelva. Dice la madre, dice, pagarle vos el pasaje. Si yo tengo que hacer un juicio para sacarle plata a la madre, en este caso, ¿no? Sacarle plata a la madre para pagar el pasaje de avión, estoy demorando mi propia solución. Entonces lo que corresponde es que yo ponga de mi bolsillo para que vuele de Suecia a la Argentina. Estoy hablando de este caso, ¿no? El peticionante va a pagar el vuelo de Suecia a la Argentina y después le repetirá lo pagado a la madre, pero paga el peticionante. Eso va. Después, lógicamente, la distribución de costas sí va a depender del... ¿Ah? Bueno, ¿entendieron el mecanismo de La restitución. de la convención? ¿Un poquito? ¿Algo? Sí. Bueno. Hay muchos aspectos que van a quedar afuera. Lo que hace al parcial, al examen, sí, los trabajos, la idea de esta segunda parte, insisto, es trabajar de distintas maneras para elegir después una y hacer el parcial en base a ese modo de trabajar y no tanto en lo que hace al contenido. De todas maneras, por las circunstancias particulares que estamos atravesando, lógicamente el parcial va a salir de alguno de estos temas donde ya empezamos a manejar algunos conceptos. No nos da para desarrollar todo, yo por ahí elegí los temas centrales de cada unidad para decir, bueno, esto por ahí es lo que más van a ver, lo más común, lo más práctico, ¿sí? O quizás lo más novedoso, como ocurre en el caso de la restitución internacional, y digo novedoso porque es incorporado ahora al Código Civil y Comercial y porque quizás en materia de familia en la última década es lo que por ahí viene más generando algunos roces o algunos conflictos, el tema de la restitución, y algunos temas
quizás más clásico, como lo es el derecho sucesorio. El derecho sucesorio no solo de los temas más clásicos, sino que aquellos que originalmente han generado mayores conflictos del derecho sucesorio, del derecho internacional privado, perdón, como habrán visto muchos de los ejemplos que trabajamos, sobre todo en el reenvío, por ejemplo, hablamos del derecho sucesorio. El derecho sucesorio es, en términos prácticos, más allá de la cuestión de fondo, estamos hablando de un juicio de transmisión de una universalidad de bienes. Estamos hablando del traslado, del traspaso de titularidad del patrimonio del causante a sus herederos. ¿Sí? Estamos hablando de juicios universales. Dentro de este contenido hacemos referencia, entre otros aspectos, a los derechos que se desencadenan dentro de este proceso: la educación, la capacidad para suceder, la capacidad para y la forma para aceptar o renunciar a la herencia, los derechos y obligaciones que nacen dentro del proceso, antes de la declaratoria, después de la declaratoria, las acciones que tienen para proteger los derechos hereditarios, la acción de operación, simulación, petición de herencia, la protección de la legítima, también el ejercicio de la voluntad, tanto de los herederos y del causante, dentro de este derecho, dentro de este traslado, de esta administración, un patrimonio que en principio le es ajeno, pero que a su vez le pertenece, ¿sí? Del testamento, de las formas de disponer de última voluntad, son algunos de los contenidos que tenemos que analizar del derecho sucesorio. Lógicamente, en particular, cada una de estas situaciones puede generar alguna diferencia, pero el legislador se ha preocupado por unificar o pretender darle una solución más unívoca al conflicto del derecho sucesorio. Unívoca, digo, no como que haya una sola solución, ¿sí? Sino una solución uniforme que trate de armonizar distintas cuestiones. Y digo esto porque quizá el derecho sucesorio sea en el derecho privado el que presenta mayor diversidad multicultural, porque en su evolución influyen distintas variantes de índole social y cultural que por ahí nos van a denotar o marcar distintos sistemas. ¿Sí? Te recordarán que cuando hablábamos ya del derecho de familia, decíamos, en el derecho de familia hay algunas diferencias propias de cómo se concibe la familia en cada estado. Una cuestión política, social, cultural, no es lo mismo la familia en la Argentina que la familia en algún estado árabe. ¿Sí? No es lo mismo, de hecho, la familia en la Argentina que la familia en el Paraguay. La concepción es distinta. Y estas diferencias generan, por supuesto, soluciones distintas en cada estado. No todos los estados tratan de igual manera la familia, como ocurre en el derecho sucesorio, porque el derecho sucesorio está íntimamente ligado a cuestiones familiares. Entonces, las dificultades que ya teníamos para unificar definiciones del derecho de familia, lo vamos a pegar al derecho sucesorio, y otras dificultades propias de la percepción que se tenga del sistema de esta transmisión universal de bienes. ¿Sí? Les decía, a la diversidad multicultural de la familia hay que transmitirle también una diversidad multicultural desde la percepción del derecho sucesorio. El derecho sucesorio puede estar visto hay dos grandes ramas que dividen en esta materia desde la perspectiva de la persona del causante, desde las perspectivas de sus bienes. ¿Sí? Esta es una clasificación, un punto de partida, pero a estas dos posturas de elegir si la sucesión corresponde a una continuidad de la persona del causante o si la sucesión corresponde a la administración de bienes del causante, también hay que sumarle la influencia, como decía, del derecho de familia, la protección que esa influencia, esa percepción puede llegar a tener en el derecho sucesorio, la incidencia que en mayor o menor orden puede llegar a tener las normas de orden público,
pueden tener mayor normas proteccionistas de los vínculos familiares, o por el contrario, mayor permeabilidad de la voluntad individual, mayor disponibilidad de los bienes por medio de actos de última voluntad o institución de herederos. Y si se quiere también se puede analizar desde la función privada o la función social que puede llegar a cumplir la propiedad. ¿Sí? Quienes tienen derecho a acceso a la propiedad que deja el causante, no solamente los herederos, en caso de que no existan herederos, quienes continúan la actividad productiva de esta propiedad. Son algunos quizás de los aspectos que más confrontan en cuanto a la adopción de un sistema u otro dentro del derecho sucesorio. ¿Sí? Estas diferentes concepciones se presentan principalmente en dos vertientes u ópticas que tienen lógicamente sus matices. No hay un sistema absoluto, no hay un sistema único, sino que van mechando, van mezclando o sacando las ventajas de ambos sistemas para coordinar, lógicamente, el mejor sistema. En algunos casos coordinan, en otros casos improvisan, como quizá ocurrió en la interpretación del viejo Código de Vélez, hoy subsanado mediante la interpretación y la nueva redacción. Por un lado tenemos, ¿me van siguiendo? ¿Sí? Profe, Sí. no lo escuché cuando dijo que hay de dos ramas, tiene dos vertientes o dos ramas, de una perspectiva del causante y la otra. Desde la perspectiva de los bienes. Son las dos posturas, quizás el punto de partida para poder definir estas dos percepciones. Uno un sistema romano y el otro un sistema germánico. ¿Sí? El primero denominamos la tesis de la unidad. Esta tesis de la unidad es un sistema personalista que propone, por eso se llama unidad, que todos los aspectos del derecho sucesorio se resuelvan mediante la aplicación de una sola ley. ¿Sí? Ya sea la nacionalidad del causante o el domicilio del causante. Pero siempre es una la que resuelve todos estos aspectos que hablamos: vocación, capacidad para suceder, aceptación, renuncia a la herencia, derecho de los herederos, ejercicio de las formas del que están. Todo se resuelve mediante la aplicación de una sola ley. Por eso se llama unidad. Tiene su antecedente en la visión del sistema romano, donde la sucesión, ¿se acuerdan lo que es la sucesión para el derecho romano? Que es la continuidad de la persona al causante. ¿Sí? Significa la perpetuidad de la voluntad del causante. Y el heredero sustituye, se subroga en sus relaciones como acreedor y deudor de todo lo que el causante era acreedor y deudor. ¿Se acuerdan? Sí. El heredero continúa la persona del causante. Entonces, se sitúa desde esta perspectiva para dar una definición. Y en este sentido, el patrimonio es uno solo, por eso es una universalidad jurídica, y la voluntad es única. No podemos diferenciar la voluntad según el lugar donde estén situados o no los bienes. ¿Sí? Como que el causante tiene una voluntad en Argentina y otra voluntad en el Uruguay. No, la voluntad es una sola, no puede ser fraccionada, entonces se aplica siempre una sola ley y un solo proceso. Por eso se denomina la teoría de la unidad. Después, el cristianismo, por ejemplo, influyó en esta tesis, sobre todo, por ejemplo, el sistema argentino, y subraya la importancia que tiene la ley, sobre todo la ley cristiana, por encima de la voluntad individual. Y dentro de este sistema permite mayor protección de lo que se conoce como la legítima y menor disponibilidad de bienes. No así en otros sistemas que también son unitarios, pero que la disponibilidad... Claro, ahí dice, no sé quién es iPhone, es la continuación de la personalidad jurídica, precisamente es la misma ficción. De hecho, la masa concursal, estaba por decir, que sigue siendo la masa sucesoria, el acervo hereditario, en algunos estados tiene carácter de persona jurídica.
administrada por sus herederos, pero es la continuidad. Esa es la perspectiva personalista, desde la persona. Entonces, si hay una sola persona, hay una sola voluntad y una sola ley. ¿Está? Por otro lado, por oposición, la tesis del fraccionamiento o patrimonialista. Es decir, que lo abarca desde una perspectiva de una nueva distribución de bienes. ¿Sí? El otro tiene su antecedente o su fundamento en que la manera para el progreso era darle continuidad al patrimonio propio. Y si yo sé que mi patrimonio va a ir a mis herederos, entonces lo voy a trabajar para dejar algo. Es una suerte de fundamentación, ¿sí? Esta perspectiva del fraccionamiento, por el contrario, se sitúa desde los bienes, y en este sentido el derecho sucesorio se define por la aplicación, todas las cuestiones del contenido del derecho sucesorio se define por la aplicación de la ley donde los bienes se encuentran situados, la lex recitare, permitiendo de esta manera que haya tantos derechos aplicables, tantos procedimientos sucesorios como bienes en distintos estados existan, ¿sí? Se provoca por eso un fraccionamiento del derecho sucesorio. Tiene su origen en el sistema germánico, donde la sucesión está vista como la administración de los bienes de la familia, ¿sí? Cada vez más relacionado a la administración de bienes y la redistribución o reparto de estos que la continuidad de la vida del causante. Es más, una alteración de titularidad. De hecho, cuando hablamos de sucesión, en términos generales, estamos hablando de transmisión de bienes. Cuando hablamos de transmisión de bienes, necesariamente entramos en lo que respecta a los derechos reales. De ahí es donde los sistemas empiezan a encontrar alguna suerte de mitigación de grises, de tonalidades, y no son absolutos, porque el sistema de la unidad en algún momento tiene que transmitir bienes. Y el sistema de bienes en algún momento tiene que transmitir una universalidad compuesta por creencias y deudas, ¿sí? De hecho, para que vean esta tonalidad de grises, esta combinación o organización de sistemas, la postura que adoptan los tratados de Montevideo, tanto de 1889 como el de 1940, es el del fraccionamiento. Es decir, elige aplicable a la sucesión, además en cuanto a jurisdicción determina que se abren tantos sucesorios como bienes existan en distintos estados, y se le aplica a cada uno de estos bienes hasta para la forma y validez de los testamentos. La ley del lugar donde los bienes están ubicados. Esto, fíjense que puede considerarse un testamento válido en un estado e inválido en otro. Hay un fraccionamiento propio hasta de la misma voluntad. Sin embargo, tiene algunas excepciones, ¿sí? Porque no hay, como le digo, no hay sistemas puros. Y en lo que concierne algunas formas o reconocimiento de formas testamentarias, es el artículo, no recuerdo si es el artículo 66, el Tratado de Montevideo de Derecho Civil, que no es el 66, que hace referencia al reconocimiento o aceptación de formas testamentarias que se hayan llevado por acto público, que sean reconocidas y aceptadas por los demás estados partes, y en particular por el saldo de las deudas de los acreedores que pueden recurrir a otro sucesorio abierto o a bienes que no estén situados dentro de su país, para unificar un poco el criterio y no estar, cada acreedor va dentro del sucesorio que le corresponde, ¿sí? Ahora, el derecho autónomo, el actual, porque sigue los lineamientos del derecho del Código Civil de Vélez, sí adopta, si se quiere, un sistema mixto, un sistema de unidad mitigada, luego de la interpretación y
armonización del sistema del Código Civil de Vélez, donde, si bien se proponía un sistema unidad, chocaba con algunas disposiciones referentes a los bienes inmuebles, y con la Argentina, en particular con el artículo 10 del Código, que tenía una suerte de norma de secuestro, la llamada Goldschmidt, que a todo lo que hacía referencia a los bienes, inclusive a la capacidad para ser adquiridos, que es el artículo 10, ordenaba la aplicación del derecho argentino, para, lógicamente, proteger la soberanía en materia de bienes inmuebles. No se olviden que para el derecho, en el caso del derecho sucesorio, aún hoy, el capital inmobiliario es el capital más importante. ¿Sí? Salvo excepciones, cuando quizás se tenga capital financiero, o se manejen otros instrumentos por ahí de mayor valor, hoy los valores inmobiliarios son los que componen el acervo hereditario. Los valores inmobiliarios y los valores registros. Y vamos a decir la verdad, cuando ustedes van a un sucesorio, lo único que van a encontrar son bienes inmuebles. Por ahí algún bien registrado. Porque todo lo demás tiene una manera de distribuirse por fuera de la justicia. Eso es cierto, eso no estoy diciendo nada novedoso. Si ustedes quieren encontrar un auto, el auto ya tiene firmado un 08 viejo y ya. No sé quién si se certificó la firma, no se certificó la firma. No estoy imputando a ningún escribano, pero puede ser que ya tenga firmado el 08, una suerte de pretestamento. ¿Sí? Dinero, joyas. Entonces, si se quiere, y hacemos extensivo lo que ponía el artículo 10, el sistema sucesorio argentino, básicamente es de fraccionamiento, porque ordena aplicar a los bienes en la Argentina el derecho argentino. Básicamente le aplica la ley del lugar de situación. ¿Sí? Pero bueno, el sistema legalmente establecido es una suerte de unidad mitigada, conciliando las interpretaciones de las normas del Código de Vélez, que quizás antes permitía un debate, hoy está resuelto en los artículos 2643 y 2644. El 2643 dispone sobre la jurisdicción, dice que es competente el juez del último domicilio del causante para la sucesión, pero que tratándose de inmuebles sitios en el país, la jurisdicción de los jueces argentinos respecto de estos bienes. Y acá quizás podemos hacer una restricción a la jurisdicción y incorporar al régimen sucesorio que se abre en la Argentina en razón de este foro del patrimonio solamente para expedirse respecto de la vocación hereditaria, de la declaración de heredero, de los derechos de los herederos, solamente respecto de estos. No sé si se entiende. Quizás una restricción jurisdiccional, entonces, bueno, solamente el juez va a tener competencia para expedirse respecto de los derechos de los herederos solamente por el bien argentino, por el bien inmueble ubicado en la Argentina. ¿Está? No obstante, es una interpretación que ha sido tomada, hay jurisprudencia, si ustedes leen a Adriana Grevisin de Clor, las dos jurisprudencias citadas entienden que la ubicación del bien en la Argentina confiere, está bien que también coincide que está relacionado con ambos países, la Argentina y Brasil están relacionados con los tratados de Montevideo, entonces le permite justificar la extensión de la jurisdicción mediante el sistema de fraccionamiento, pero la interpretación que hacen de este artículo es que el solo hecho de que exista un inmueble en la Argentina confiere jurisdicción suficiente para entender todo el sucesor. Aunque para mí entender el artículo es claro también cuando dice respecto de estos. Tiene una limitación jurisdiccional. No obstante, hay interpretaciones al respecto de hacer extensivo no solo a los bienes inmuebles, sino también a los bienes muebles registrables, por una extensión de aplicación del artículo 2669 que hace referencia a la ley de situación de los bienes muebles registrables. ¿Sí? En cuanto al derecho aplicable, también plantea una suerte de paralelismo con la jurisdicción,
también propone como aplicable la ley del último domicilio del causante, pero prevé también la aplicación en materia de derechos inmuebles, ¿no es cierto? Cito en la Argentina la aplicación del derecho argentino, una especie de protección a la soberanía, perdón, en la transmisión de bienes inmuebles ubicados en la República. Y por último, pero el capítulo de derecho sucesorio también le dedica algunas cuestiones reglamentarias a las formas del testamento. Forma del testamento, digo, porque todo lo que hace a la validez sustancial del mismo está regido por la ley del último domicilio causante, como puede ser la extensión de la posibilidad o de la porción disponible de los bienes del causante. Sí, el artículo 2645, que fue el ejemplo que utilizamos ¿se acuerdan? Para hablar de puntos de conexión alternativos, prevé la regla para las formas extrínsecas, para la validez extrínseca de los testamentos, con un régimen que facilitan o promueven la validez de los actos de última voluntad, haciendo una referencia a conexiones alternativas y abarcativas, ¿sí? Son conexiones que prevén facilitar la validez del contrato. Procuran guiarse por el principio del favor testamenti, de que todos los testamentos han sido declarados, deben ser declarados válidos por una cuestión de voluntad, pero sin abandonar la seguridad jurídica. Y entonces propone que la forma de los testamentos se rijan por la ley del domicilio o residencia habitual del testador. ¿Sí? Fíjense que tiene un componente personalista, no solamente tiene este componente personalista, sino que combina aspectos personalistas con aspectos conductistas. También prevé que se tenga en cuenta la ley de la nacionalidad, es el único punto de conexión que prevé la nacionalidad en nuestro Código Civil. Y también conductistas, como ser el lugar de realización del acto, el lugar donde se otorga el acto, o hasta por las leyes argentinas, ¿sí? En caso de tener que ser presentado ante la autoridad. Y además el artículo 2646 tiene un detallado excursio sobre el testamento consular, una nueva figura dentro del testamento argentino, dentro de las formas testamentarias del derecho argentino, que prevé la posibilidad de que cualquier argentino o extranjero domiciliado en la Argentina pueda prestar su acto de última voluntad frente a un plenipotenciario, cónsul o jefe de delegación en el extranjero, a los efectos de formalizar un testamento que tiene que ser escrito, puede ser abierto, puede ser cerrado, tiene que estar, otorgarse en presencia de testigos, tiene que llevar la legalización, el visto bueno del jefe de la delegación. Si es abierto, tiene que hacerse al principio y al final por el mismo jefe, ¿sí? Si no, si es cerrado, tiene que ir en la carátula, en el sobre, vamos a así decirlo. Una vez que tenga esta legalización, este visto bueno, se remite al Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene que mandarlo al juez del último domicilio del causante para hacer la protocolización. Si no se sabe cuál es el último domicilio del causante, entonces tiene que disponer el juez que entendería él que es el competente, ¿sí? En este caso se publican edictos para determinar cuál es el último domicilio, o cuál es la última residencia conocida por del causante. Y finalmente dedica un capítulo a la herencia vacante, ¿sí?
como se rigen, sobre todo hace particular la referencia de los bienes inmuebles en la Argentina para que la convocatoria, en caso de que no haya herederos forzosos que vayan a continuar o adquirir estos bienes, para que el Estado provincial, nacional o municipal vayan a hacerse de estos bienes res nullius, ¿sí? Los bienes situados en la Argentina, lógicamente, se rigen con cuanto que sean vacantes por el derecho argentino. ¿Está? En la página en el aula virtual, hay un trabajito, también un caso hipotético, con algunas preguntas sobre derecho sucesorio, sobre un testamento, de una persona, de un italiano, que tenía, la familia se había casado en Italia, tiene hijos en Italia, con algunas cláusulas en el testamento de conformidad al derecho italiano, pero que tenía bienes inmuebles en Argentina. ¿Está? Lo trabajan en la semana y bueno. Sí, Biancardi creo que es no recuerdo bien cuál es el caso. Biancardi. Bueno, lo trabajamos de la misma manera que venimos trabajando con otros trabajos. ¿Sí? Doctor, ¿algún material sobre sucesiones aparte de la CLOR o la CLOR nomás? Y La sobre doctora CLOR. sucesiones, les digo, ¿Y el código? el código de Adriana les alcanza para lo que nosotros estamos trabajando. Ah, ¿sí? ok, doctor. Mil disculpas, gracias. No, por favor. Después sí, pueden buscar, si hace falta, ¿no? Autores en derecho de familia, derecho sucesorio, tienen también trabajado sobre testamento para casos que sea internacional, pero ya les digo, todas estas materias tienen especificaciones. Nosotros estamos viendo una materia dentro de otra materia. Vamos a tratar de limitar, digo limitar porque si no terminamos más también, y además porque tampoco tengo la profundidad del conocimiento para estar indagando así sin hacer un análisis previo sobre cada uno de estos aspectos. ¿sí? En los aspectos del derecho sucesorio, por ejemplo, la vocación hereditaria, la protección de la legítima en puntos de Estado, etcétera, por ahí va a llevar más tiempo. ¿sí? Entonces, tratamos algunas generalidades y no nos salgamos tanto de del material que ya tenemos. ¿Está? Nosotros vimos formas del testamento. ¿sí? La forma del testamento es una forma específica que excede de las formas generales para los actos jurídicos que está reglamentado en el artículo 2649. Digo, es una norma específica porque tiene una regla particular. Las normas generales en principio se rigen por la regla locus regit actum, que es la locación rige el acto, básicamente, la ley del lugar donde se otorga, se realizan o se celebra, pero esta regla sufre con el devenir y con la evolución algunas modificaciones y se parte en tres. ¿sí? Para simplificar el artículo 2649, y con esto por ahí les cierro. Cuando hablamos de formas, para circunscribirnos al tema, estamos hablando siempre de la validez extrínseca, de la manera, ¿no es cierto?, en que nosotros exteriorizamos una voluntad, la manera en que, decía el derecho canónico, el derecho romano, perdón, se viste al acto jurídico. Ustedes recordarán, no sé si en derecho romano hacían la confarreatio, en mi época les hacían actuar la confarreatio, no sé si sigue ocurriendo, pero era una serie de celebraciones donde se cumplían con muchas formalidades a los efectos de la celebración del acto jurídico, en este caso un matrimonio. Todas estas formas visibilizan o exponen y hasta publicitan la existencia de un acto jurídico. ¿sí? Estas formas, lógicamente, en algunos casos son a los efectos de la validez del acto jurídico y en otros casos son solamente al efecto del acto. En principio,
Primero que hay una regla de libertad de formas. Así como veremos en los contratos, hay una regla de libertad de formas. Lógicamente, si yo después quiero acreditarlo ante un juez, ante alguien que sí, acá está el contrato, acá está el matrimonio, acá tengo que cumplir con esta formalidad. Se rige por la ley del lugar de celebración, pero por una cuestión lógica. Yo no puedo pedir la realización de determinadas formas en un estado que no las prevé. Yo no puedo pedir, por ejemplo, que la transmisión de bienes inmuebles se haga por escritura pública en un estado donde no prevé la figura del escribano. Porque la escritura pública no es lo mismo en la Argentina que en el Uruguay. Tiene requisitos distintos. ¿Sí? Ahora bien, a partir de una interpretación del artículo 36 y del Tratado de Montevideo de 1940, Tratado Civil de Montevideo, genera alguna duda cuando plantea que las formas se rigen por la ley que rige el fondo. ¿Sí? Pero la ley que rige el fondo es la que en definitiva impone la celebración de determinadas formas. Es ahí que Goldsmith hace una aclaración, una observación, y que llega a la postre a nuestro Código Civil y Comercial en el artículo 2649 y distingue las formas en tres momentos. Por eso se parte en tres. Esa regla clásica se parte en tres. Y tenemos, por un lado, una ley que impone determinadas formas, la ley que regula la realización de las formas y una ley que determina la equivalencia. ¿Sí? A ver, yo decía, no puedo pedir una escritura pública. ¿Cómo, Gonzalo? ¿Puedes repetir eso, por favor, las tres formas? Sí. Tenemos una ley que impone la realización de determinada forma, la ley que regula la realización de determinada forma y la ley que define la equivalencia entre la forma impuesta y las formas realizadas. ¿Sí? Yo le daba como ejemplo que no podemos pedir que se haga la transmisión de un bien inmueble con una escritura pública en un lugar donde no prevé la figura del escribano público, ¿no es cierto? Pero a su vez, si el inmueble está situado en la Argentina, la única forma admitida para transmitir la titularidad es mediante escritura pública, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo compatibilizo la ley del lugar donde se realiza la forma con la ley del lugar donde yo pretendo cumplir el acto de fondo que esa forma está expresando o manifestando? ¿Sí? Entonces Goldsmith advierte, a partir de que la Comisión Argentina en el Tratado de Montevideo de 1940 dispone que a la forma se le aplica la ley de fondo, que regula el fondo. Entonces esta interpretación y aclaración que hace Goldsmith es este fraccionamiento de la forma. Por un lado tenemos la ley que nos exige el cumplimiento de determinados recargos, ¿sí? Que nos dice, este acto jurídico se tiene que hacer por dos testigos, este acto jurídico tiene que hacerse por escrito, este acto jurídico se hace ante un oficial del registro civil, puede ser un matrimonio, este acto jurídico puede hacerse de manera hológrafa, ¿sí? Son las exigencias para que el acto sea formalmente válido. Esa exigencia se hace compatibilizando con la ley de fondo. Es la ley de fondo la que me va a imponer el cumplimiento de determinadas formas. ¿Sí? Por ejemplo, que se haga por escritura pública, por acta notarial, por acta judicial, en presencia de testigos, por escrito, ¿sí? Pero a su vez, la ley, el lugar de realización de esa forma puede no tener los instrumentos o institutos necesarios para que haya el cumplimiento estricto de esa forma. Es el caso que yo le digo, me voy a Canadá y no tengo un oficial o un escribano público. No hay escribano público, entonces no puedo realizar una escritura pública. Además, la escritura pública, no sé si hay algún escribano o escribana en la sala.
que me corrija, porque yo desconozco por ahí los detalles pormenores de una escritura pública. Pero tiene una hoja de protocolización, ¿sí? Tiene que cumplirse determinados recaudos y acreditar algunos extremos también ante el escribano público para que éste cumpla con los requisitos para que lo que haga el escribano público sea una escritura pública y no una certificación de firmas. ¿Sí? Entonces, puede existir la figura del escribano público en la Argentina y en el Uruguay, pero los requisitos para una escritura pública es uno y en el Uruguay se hace. Entonces, la ley que regula la realización de formas sí es la ley del lugar donde se celebra, otorga o realiza la. ¿Por qué? Porque no podemos cambiar las instituciones. Pero hay que realizar la forma impuesta por la ley de fondo. ¿Se entiende? A ver, yo quiero transmitir en la Argentina derechos litigiosos. Perdón. Quiero transmitir en Francia, por ejemplo, derechos litigiosos en un juicio que está en la Argentina. Eso quiere decir que yo tengo un juicio de daños y perjuicios, un juicio de repetición de bienes. En la Argentina, estoy en Francia negociando con una empresa y les firmo una cesión en un papel, en una servilleta o en un instrumento privado. ¿Sí? Lógicamente, en Francia ese documento es formalmente válido porque se permite la cesión de derechos litigiosos por instrumento privado. Pero si se presenta eso en la Argentina, el juez argentino va a debatir si es la manera o la forma de transmitir bienes litigiosos. ¿Sí? Nuestro Código Civil exige que eso se haga por escritura pública. Lógicamente lo va a considerar, según la ley de realización, del lugar de realización en Francia es válido, pero según la ley donde se pretenden transmitir esos bienes, esos derechos litigiosos, es inválido porque además contiene una norma de orden público que pretende proteger la seguridad de la transmisión de bienes en juicio. ¿Sí? Lo que correspondería hacer es realizar en Francia una escritura pública. Pero lógicamente no hay un escribano argentino en Francia, o si hay un escribano argentino en Francia no tiene la competencia, no tiene el registro para hacerlo. ¿Qué corresponde entonces? Un tercer estadio donde haya una equivalencia entre la ley que se impone y la ley que se realizó. ¿Sí? Y así se completa el círculo de la forma. La ley que impone determinada forma es la ley de fondo. La ley que regula la realización de esa forma, cómo yo voy a desarrollar una escritura pública, es la ley francesa, la ley del lugar donde se realiza. Y finalmente es la ley de fondo la que define si la forma realizada o celebrada en Francia, en el lugar de otorgamiento, es compatible con las formas impuestas por la ley de fondo. ¿Se entiende? Artículo 2649. De todas maneras, ¿Cuánto, doctor? 2649. Ahí hace referencia a los 3 párrafos que se refirió usted, doctor. Exactamente. Hice esa aclaración porque no sé si la próxima clase ya vamos a ver contratos y me gustaría entrar directamente a los contratos como a los actos jurídicos. Y porque además hoy vimos forma de los testamentos de una forma específica. La clase anterior vimos formas de celebración del matrimonio, también una forma específica, pero para la regla general de la forma, el artículo 2649. ¿Sí? Bien. No quiero robarle más su tiempo, también tengo algunas cositas que hacer en la oficina, así que me gustaría saber si tienen alguna duda. Algo que quieran preguntar. Quedan poquitas clases para hacer las preguntas.
Yo le quiero preguntar, Decímelo. esta equivalencia que en el tercer estadio entre la ley que se impone y la ley que se regula, ¿a qué se referencia con esta equivalencia? A que si la forma que yo realicé en el lugar de celebración es compatible o no con los requisitos y las formas impuestas. ¿Sí? A ver, yo le doy el ejemplo de los derechos litigiosos. Los derechos, hacerlo por acta judicial o por escritura pública, la sesión de derechos litigiosos tiene por finalidad la de revestir al acto de cierta seguridad jurídica. ¿Sí? Quizás en Francia, como le digo, no haya o no se realice, digo, haciendo un ejemplo bastante burdo, no existe un escribano público. ¿Sí? O por lo menos, el escribano público, yo para esto no tengo los elementos necesarios para darle ese sesgo de formalidad y seguridad que vos pretendés. ¿No? No tengo el expediente a la vista, no tengo constancia de la existencia de ese derecho litigioso, etc. Entonces lo que quizá se puede hacer es ir a un oficial público, a un oficial que dé fe de la realización de determinados actos, donde se deje constancia de esta cesión de derechos litigiosos. Y con eso sea suficiente para presentar. No es una escritura pública en los términos del derecho argentino, sino que es una escritura pública, un documento público en los términos del derecho francés, pero que resulta compatible. Esto, lógicamente, es una cuestión que debe resolverse de acuerdo a la misma ley que impone determinado. Es decir, si corresponde, no corresponde con la forma que yo estoy solicitando, le corresponde a la ley de fondo. Esa es la equivalencia entre la ley impuesta y la ley, entre la forma impuesta y la forma realizada. Doctor, Gracias, doctor. Sí. eso quiere decir, acá estoy, eso quiere decir que acá en Argentina, esa equivalencia que se haga, tomando el ejemplo suyo, ese documento que se haga podría tener validez para el trámite de los derechos litigiosos. ¿Para Claro, eso es la equivalencia? Claro, en la medida en que se respete esta equivalencia. Como te digo, correcto. no siempre hay... yo quiero acreditar la existencia de un nacimiento, por ejemplo, digo. ¿Sí? La manera de acreditar el nacimiento es mediante una partida de nacimiento. Nacimiento. ¿Sí? Quizás nos vamos a un pueblito en el interior de algún país exótico donde no lleven un registro del nacimiento y no pueden expedir una partida de nacimiento. Y la manera para acreditar el nacimiento es mediante la declaración de 3 testigos que manifiesten ante alguna autoridad pública que el nacimiento ocurrió en tal fecha, en tal lugar y que tales son los casos. Yo tengo que acreditar ese extremo, lógicamente la forma impuesta en la Argentina es mediante una partida expedida por el registro. Ahora, si no hay registro, como ahí en Goiás, ahí en el Amazonas, en Brasil, ¿sí? No estoy queriendo hacer ninguna apología de nada, pero a modo de ejemplo, no hay registro, un pueblito muy tradicional, donde dicen acá el registro lo lleva mediante la declaración del Consejo Anciano del pueblo. Y el Consejo Anciano expide ese certificado. ¿Ese certificado es suficiente para nosotros? Bueno, eso le corresponderá a la ley argentina, lógicamente, hacer la equivalencia. Si es suficiente o no es suficiente para certificar o acreditar la existencia de nacimiento. ¿Está? Correcto, sí. Gracias, doctor. Un ejemplo muy burdo, pero en realidad son ejemplos que por ahí rozan más. La escritura francesa que me trajo para la sesión, ¿tiene equivalencia con lo que yo estoy pidiendo? ¿Reúne los requisitos para acreditar los extremos necesarios de la cesión de derechos litigiosos? Si reúne, no reúne, entonces se hace esa compatibilidad de conformidad a la ley de fondo. ¿Sí? Correcto, gracias. Bueno, como siempre, yo me pongo a su disposición. Cualquier cosita me escriben al correo, me escriben un mensaje y bueno, para evacuar las dudas. Los espero la próxima clase
trabajamos, vamos a ver, la próxima clase, por eso le pregunté ayer lo del parcial, para saber cuánto me queda. La próxima clase, si ya vamos a ver este trabajo, vamos a ver contratos, y bueno, si entra algún temita más para la siguiente, que sería la del 25, lo charlamos. ¿Sí? Gracias. Bueno, chicos, que sea hasta la próxima. Hasta luego, doctor. Que tengan Gracias, un buen doctor. día. Hasta luego. Gracias Gracias, igualmente. doctor. Hasta luego, doctor. Ya, doctor, Chao, chao. gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego.